Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y usted ya lo sabe que tenemos miércoles de salud con nuestro dermatólogo, el doctor Roberto Narro. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Quisiéramos preguntarle un tema que constantemente nos escriben en redes sociales, que son el paño, las manchas, el melasma. ¿Nos los puede explicar? Sí, claro. Sí, es muy pues, importante hablar del tema porque sí es muy recurrente. Más en esta zona donde tenemos mucha radiación ultravioleta. Y bueno, ya hemos visto muchas veces que la radiación ultravioleta como causa de enfermedad. Es muy bueno, hay que recibir cierta cantidad de radiación ultravioleta, pero sí está muy relacionada a muchos problemas, principalmente dermatológicos. En este caso, pues el melasma. El melasma, es importante hablar de esto porque es muy difícil de tratar. Tiene que ver ahí con factores pues, genéticos, hormonales, evidentemente la radiación ultravioleta. Y mucho más en mujeres, porque sí tiene mucho que ver esta combinación de hormonas femeninas con la radiación ultravioleta y otros factores ahí internos. Pero pues sí es una enfermedad pigmentaria, o sea, esta produce esa mancha, que puede ser pues, localizada un poquito más extensa, dependiendo pues cada sensibilidad en cada paciente, que es distinto. Muchas veces se los comparo a las mujeres el melasma con la alopecia en los hombres. Porque en los hombres pues tiene que ver ahí las hormonas masculinas, el tipo de alopecia que vayamos a tener. Y cada paciente pues hará en hombres de diferentes grados de alopecia y en mujeres el paño, que es lo que les toca a las mujeres, principalmente, pues diferentes grados de mancha o de pañito en las mujeres. Claro, pero ¿por qué salen? ¿Por qué se producen en nuestra piel? Hablábamos de los factores genéticos, hay que ver el factor hormonal que vuelve un poquito más sensible a la célula que produce pigmento, que es el melanocito. Se lo tenemos en la unión de la parte más superficial de la piel, que se llama epidermis, con la parte un poquito más profunda, que es la dermis, ¿no? En esa unión ahí se encuentran estos melanocitos, que son los que producen el pigmento, y este pigmento pues, es una parte esencial de la función protectora de la piel. O sea, el pigmento lo producimos como nuestro bloqueador natural, ¿no? Para protegernos de las inclemencias, principalmente la radiación ultravioleta. Por eso cada que salimos al día a día, o vamos a la playa, o vamos a un hotel a pasar un día al exterior, vamos a correr, a hacer ejercicio, viene el bronceado porque es una forma de protección de la piel, ¿no? Ya bueno, las quemadas y cuando viene el enrojecimiento y las ampollas, eso es ya sobrepasamos esa función de protección, esa función de barrera, y quiere decir que ya hubo más daño en la piel, y ahí hablamos ya después de otras consecuencias. Pero estas células que producen ese pigmento pues se alteran, se vuelven más sensibles y se alteran por esta combinación de esta sensibilidad de estas células melanocitos con la exposición a la radiación ultravioleta. Ese es en general, pero también hay, por ejemplo, cuando empezamos a tener ya fotodaño crónico o envejecimiento en nuestras células, en nuestra piel, ese mismo envejecimiento, esa misma elastosis, esa misma destrucción de fibras elásticas, destrucción de fibras de colágeno, también estimulan al melanocito. O sea, hay un factor extrínseco y un factor intrínseco para producir paño. Por eso es muy complicado tratarlo. Yo siempre les digo, es mucha paciencia, constancia y demasiada disciplina para poder tratar el melasma. Doctor, ¿qué tanto influye? Porque en redes sociales ya sabe que somos expertos en todo, las pastillas anticonceptivas, el embarazo, inclusive cambios hormonales para que nos salga este melasma. Sí, básicamente es el factor hormonal. En el embarazo pues, se producen muchísimos factores de crecimiento. Eso está estimulando todo el metabolismo en general de la mamá, porque pues tenemos que producir de más para poder alimentar a otra persona en el interior. Sí, el paño es mucho más frecuente en las pacientes embarazadas. Depende mucho también nuestro fototipo de piel. Luego me preguntan, ¿qué tipo de piel son? Bueno, los tipos de piel se clasifican de acuerdo al color de la piel, ¿no? Los que siempre se queman, vamos del 1 al 6. Los que siempre se queman son de tipo 1, los que no se queman, que tienen un color oscuro, negro, muy intenso, pues son el tipo 6. Y aquí los latinos estamos entre el 3, 4 y 5, ¿no? Que es lo que tenemos de fototipos. Y somos los que más, los latinos o las mujeres latinas son los que más sufren el melasma. Hay una prevalencia alrededor del 10% en mujeres
dependiendo, yo diría, más de la zona, porque aquí pues sí podemos ver un poquito más. Hay mujeres que también depende mucho del el factor laboral. Los que son arquitectos, que tienen que estar en obra, claro. Aquí en el aeropuerto, ¿no? Mujeres que tienen que estar en pista. En los hoteles, ¿no? En los hoteles. Claro. Exactamente, depende mucho el factor hormonal para que la intensidad del melasma. Pero ¿qué recomendaciones nos podría dar, doctor, para prevenir la aparición de manchas? Porque si bien, pues ya nos los mencionó que es más común en mujeres por todos estos cambios hormonales, ¿sí habrá cosas que podemos hacer para ir preveniendo estas manchas? Sí, y ahí es donde entra la disciplina, y es algo muy intenso, porque además es muy recalcitrante. Esto quiere decir que regresa en cualquier momento el melasma. Siempre tenemos que estar cuidándonos, siempre tenemos que estar previniendo, porque es muy fácil que regrese. Ahora, no solamente es la radiación ultravioleta, ahorita tenemos que comentar esto para hablar de prevención. El calor también hace paño, ¿no? También hace melasma. Si tú te cubres la carita, si tú te cubres la carita, te pones tu bloqueador, sales con sombreros, etcétera, pero te expones tus piernas, por ejemplo, tus brazos, esos no te los estás cuidando, hay un factor reflejo que mancha la cara. O sea, el paño lo vas a tener en tu carita si no te cuidas los pies, si no te cuidas los brazos. Por eso hablo mucho de la disciplina. Pues como efecto que se refleja la sensibilidad o el cuerpo detecta ese daño en una parte del cuerpo, que puede ser los pies o los brazos, y donde produces el paño, pues va a ser, obviamente se broncea todo, pero también se va a broncear la cara, ¿no? Y aumenta la producción de pigmento en la carita. El calor también, los que cocinan, las cocineras, también ese calor intenso hace que tengamos vasodilatación, que también es un factor importante en el melasma, y producción de vasitos sanguíneos. Eso lleva más factores de crecimiento, más células inflamatorias. A estimular a los melanocitos, producimos más pigmento. Entonces el calor también va a estimular que se dilaten estos vasitos. Vamos a tener mayor acarreo de células inflamatorias y de factores de crecimiento que van a estimular producción de pigmento. Entonces, hablando de todo esto, bueno, ya nos podemos imaginar qué es lo que tenemos que hacer para prevenir. Principalmente, no exponerse intensamente a la radiación ultravioleta, o usar protección, usar sombreros de ala ancha, lo que siempre les he dicho, bloqueador solar, porque también, aunque tengamos un sombrero muy grande por arriba, pero hay un factor reflejo, ¿no? Abajo, el piso, el agua, lo que más refleja, por quienes van a esquiar, pues la nieve, ¿no? Todas estas cosas, de forma refleja, la radiación ultravioleta llega a la cara o a una parte del cuerpo y vamos a producir paño. Principalmente la prevención es a base de eso, evitar exponerse, quienes tienen problemas de paño o de melasma, exponerse a fuentes intensas de calor. Qué bueno que nos comenta esto, doctor, porque también se habla de del tratamiento, que podría ser ahora peelings, que podría ser láser, que podría ser despigmentantes. ¿Qué tan recomendable es esto? Hay que tener mucho cuidado con quién les opina acerca del tratamiento del melasma. Por ahí alguna vez aquí en Cancún hubo un negocio donde pusieron muchos láseres a trabajar. O sea, el negocio era de láseres. Tenían ahí un montón de productos, de equipos, y empezaron a tratar mujeres y mujeres con melasma, pero no las empezaron a preparar para este tipo de tratamientos más agresivos que penetran. Al final de cuentas son tratamientos que trabajan a base de luz, ¿no? Y lo que estamos tratando de evitar es la exposición a una fuente luminosa. Entonces, pacientes que vayan a entrar a tratamientos con aparatos a base de luz, que manejan luz, hay que preparar al paciente antes. El tratamiento del melasma siempre debe ser combinado. Es un tratamiento que prácticamente tenemos que ir manejándolo toda la vida, porque es un problema que va a estar ahí persistente. Siempre vamos a estar en riesgo de que regrese o que empeore, ¿no? Si vamos mejorando, nos podemos descuidar 1 o 2 días y esto se puede empeorar otra vez, y es volver a empezar tratamiento. Pues repito mucho la palabra disciplina en el tratamiento del melasma. Entonces sí, cuidado con los láser. Ahí hay varios, ahorita anda muy de moda el CO2 fraccionado. No está 100% recomendado en en melasma. Okay. Sin embargo, sí podemos preparar a los pacientes. Aquí
hay que revisar mucho dónde está el pigmento, porque lo podemos tener en la parte muy superior de la piel, la podemos tener en la parte media o en la parte más profunda, y de acuerdo a esto es donde vamos a ir viendo qué tratamiento a base de luz podemos utilizar. Algo que usamos mucho y que sí funciona muy bien para un pigmento que está localizado en la parte muy superficial es la luz pulsada intensa. Eso lo que va a hacer es destruir los glóbulos de pigmento. La luz pulsada intensa la usamos incluso para depilación, porque necesita estos puntos oscuros dentro de la piel para poder actuar. Obviamente los glóbulos de pigmento pues los puede fraccionar y es más fácil que la piel los vaya eliminando. Pero esos son ya tratamientos secundarios. Lo principal que tenemos que usar, o la piedra angular aún del tratamiento del melasma, sigue siendo la hidroquinona. La hidroquinona entre el 2-4%. Tenemos los retinoides, como puede ser la tretinoína o el adapaleno. Ahorita usamos un poquito más adapaleno, que es más selectivo en cuanto a dónde actúa, es menos irritante que la tretinoína, que por ahí pues es muy usado tanto para el melasma como para el fotodaño, las arruguitas y todas esas cosas, ¿no? Lo que mejor funciona es combinar tratamientos. Hay una fórmula que tiene 3 productos ahí, que es hidroquinona, que es tretinoína y un antiinflamatorio. Esta combinación es la que nos sigue dando los mejores resultados, obviamente combinados con la prevención, ¿no? O sea, usar solamente despigmentante, y así se los comparo yo a los pacientes en la clínica. Si no prevenimos, si no evitamos la exposición y la producción de pigmento, y si yo nada más quiero despigmentar, es como querer vaciar el mar a cubetazos. O sea, yo quiero sacar agua, pero me sigue llegando más y más y más. Entonces es un mundo de nunca acabar. Por lo tanto hay que prevenir, hay que evitar producir pigmento para que los despigmentantes puedan funcionar y podamos tener un avance mucho más rápido. Claro, por aquí se menciona también, doctor, de los remedios caseros. ¿Podrían empeorar la situación de este melasma? Sí, sí, siempre, más en melasma es mejor sí tener una buena evaluación, un buen esquema de tratamiento. Los tratamientos, repito, vamos a llevarlos prácticamente toda la vida, hay que irlos variando, hay que irlos ajustando de acuerdo al problema que tengamos en el momento que lo estamos revisando, porque sí lo podemos empeorar. Podemos usar productos que puedan irritar la piel, que puedan, o algunos scrubs ahí que luego ponen con granulitos y empezar a tallar. Eso puede hacer que empeore el melasma, el pigmento, y que sea más difícil retirarlo. Doctor, ¿en qué momento podríamos acudir al dermatólogo? Porque pues muchas veces no identificamos el melasma de una simple manchita y entonces decimos, no, me empezó a salir. ¿Es muy evidente cuando es melasma? Sí, el melasma lo vemos esencialmente en el rostro. Puede ser centrofacial, puede ser malar, puede ser mandibular, y es generalmente bilateral, prácticamente simétrico. Y esto ya es el melasma en mujeres de 25, 30 años o más. Es donde vamos a ver este problemita. En hombres lo vemos en mucho menos intensidad, y en hombres tienen que estar mucho más tiempo expuestos a radiación ultravioleta que las mujeres. Las mujeres, por su factor hormonal, es más sencillo, más fácil que produzcan el melasma. Esta melasma o estas manchas pueden causar inclusive problemas psicológicos. De hecho, o sea, la principal causa de que la mujer vaya a revisarse el melasma es porque pues, se nota, pues lo tienes en la cara, ¿no? Se nota, luego ya ni los maquillajes ni los bloqueadores con pigmento llegan a cubrir las manchitas. Entonces es un problema, y como es muy recalcitrante, o sea, tantito te descuidas y lo puedes volver a hacer. Eso es lo que vuelve locas a las mujeres en cuanto al tratamiento del melasma. Por eso las 3 puntos, ¿no? Paciencia, constancia y mucha disciplina en el tratamiento. Lo mismo les digo a los adolescentes, pero bueno, así es la vida, mucha disciplina. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos estar en contacto con usted? ¿Dónde lo podemos localizar? Estamos en Pabellón Caribe, en el 3er piso, en el PH5. El teléfono para citas es el 998-884-0384. Primera y segunda semana de julio tenemos Festival de Hidrafacial. Tenemos ahí un súper descuentazo. Son esas 2 semanas para aprovechar el verano, cuidarnos nuestra piel. Siempre bloqueador solar. Redes sociales, Dermatología Integral Cancún, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden buscar. Ahí pueden pedir temas para los miércoles aquí con Monse. Y pueden pedir citas, interactuamos muchísimo por redes sociales.
Muchísimas gracias, doctor. Ya lo sabe, Dermatología Integral, el doctor Roberto Nagro. Es un gusto, como siempre, que nos hable de salud porque apostamos por la prevención. Muchísimas gracias. Es correcto.